De estudios, vamos a hacer un impasse con respecto al tema de los dones. Creemos que como grupo de liderazgo de jóvenes tenemos que reflexionar en los momentos en que estamos, y esa reflexión nos tiene que ayudar a nosotros a tomar decisiones serias en nuestra vida. Yo creo que cada vez que hablamos acerca de la palabra de Dios nos sentimos influenciados, no desde una sensibilidad en el sentido negativo, sino creemos que la palabra de Dios es para nuestra exhortación, nuestro ánimo, nuestra madurez. Pero en esta generación de cristal en la cual ustedes están inmersos es muy difícil hablar cosas que son complicadas, porque esta generación es muy sensible, en los malos términos hablo. Entonces nos pusimos los pantalones los líderes un poquito y dijimos, bueno, no importa si sos parte de esta generación sensible, es necesario que la palabra de Dios a veces nos confronte, como a veces no nos gusta. No sé si alguna vez tu mamá o tu papá te confrontaron con algún problema, alguna clase de desobediencia. A mí mi esposa cada tanto me confronta, ¿no? Y a veces yo la confronto a ella, es empate en el matrimonio, ¿sí? Pero necesitamos ser confrontados en tiempos donde a veces tenemos riesgos, en tiempos donde somos tentados. Y hoy voy a hablar acerca de la batalla que tiene todo cristiano y toda cristiana. En Hebreos capítulo 12, verso 4, búscalo. ¿Cevita, lo querés leer? Muy bien. En la NTV dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Miren, este pasaje, a diferencia de otros pasajes que hablan del pecado, personifica el pecado. Normalmente decimos que el pecado es una cuestión ética y moral que va contra Dios. ¿Y quiénes están influenciados por el pecado? Bueno, los seres personales, aparte de Dios, ¿sí? Toda la creación fue sujeta a pecado. Entonces, seres personales como nosotros, humanos, pero también hay demonios, ¿no? Hay seres espirituales que están influenciados por el pecado. Ahora, este pasaje no habla de la actividad moral del pecado cuando nosotros desobedecemos a Dios, a grandes rasgos, fallamos al blanco, sino que personifica el pecado como un enemigo contra el cual luchamos. No hasta la sangre, no en un sentido que estamos en una guerra cuerpo a cuerpo contra el pecado, no hemos llegado a esa instancia, sino que es una batalla espiritual. Y déjame decirte algo, joven, estés o no estés preparado, cada día librás una batalla contra el pecado. El cristiano está en conflicto y en guerra, aun cuando no lo tenga en cuenta. El tema es que si no lo tenés en cuenta, muchas áreas en el terreno de esta guerra, en tu vida, pueden estar siendo abordadas por este enemigo con el cual batallamos, que se llama ¿cómo? Pecado. La batalla que tiene todo creyente. Alguien menciona que en la Segunda Guerra Mundial era común que los soldados japoneses continuaran liberando guerrillas luego de que esta había pasado. Habían pasado aún 2 décadas y seguían teniendo guerrillas. La razón es que los soldados se negaban a creer que la guerra había terminado. Entonces seguía habiendo pequeñas guerras a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Todavía seguían las guerrillas. Bueno, así es nuestra carne, que parece no responder a la victoria que Cristo ha obtenido en la cruz. Porque Cristo obtuvo la victoria por sobre el pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Cristo obtuvo la victoria por sobre el pecado allí en la cruz. Sin embargo, nuestra carne parece no darse cuenta.
y sigue como desobediente a esa realidad que está por sobre todas las cosas. Y es tu carne y es mi carne. Por eso comprendemos de qué se trata esta batalla, comprendemos dónde está el foco de la lucha, comprendemos entonces quién es nuestro enemigo o quiénes son nuestros enemigos. John Owen decía que el pecado contra el que luchamos puede ser de dos tipos. Este era un teólogo reformado. Y él decía que el pecado, uno de los tipos es el que está en nosotros. Y otro es el que está fuera de nosotros, pero puede influenciarnos a nosotros. Ahora, ¿contra qué libramos batalla? Bueno, al menos todos sabemos que hay tres enemigos que nos impulsan hacia el pecado. Uno de ellos, que es el enemigo de nuestras almas, ¿quién es? Satanás. Otro enemigo que tenemos, ¿quién es? El mundo, el sistema. Y finalmente, ¿quién? La carne. Finalmente nosotros mismos contra nosotros mismos. Nuestro yo contra mí mismo, nuestro viejo yo. En Efesios 6:12, escuchen, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí habla de que hay una lucha, pero esa lucha no es cuerpo a cuerpo. No batallamos contra el pecado como la guerra de Ucrania-Rusia, aunque si pudiéramos tomar esa figura, sí batallamos, pero en los términos espirituales. Y hay un enemigo fuerte, que es Satanás, pero también toda la estructura satánica. Eso es lo que trata de decir Pablo. Y utiliza un término de lucha, de batalla, porque dice, no tenés lucha. Allí la palabra lucha es una batalla intensa. Se está dando una batalla. Y este ámbito es el ámbito espiritual. La astucia que tiene el enemigo, dice Pablo, que utiliza artimañas, estrategias para provocar en nosotros la derrota, para esclavizarnos y para llevarnos hacia el pecado. Y déjame decirte, joven, que Satanás es tan astuto, utiliza artimañas, que fue capaz de acercarse a Jesús en un periodo de ayuno y allí en el desierto, y utilizó ¿qué Satanás para tentar al Señor? La palabra. Satanás es tan astuto que puede hacerte creer de que estás bien en tu pecado y aún utilizar la palabra para que te justifiques en tu pecado. Entonces estamos en batalla, sí. ¿Contra quién? Bueno, contra alguien que nos impulsa hacia el pecado. Es Satanás. Efesios lo dice. Pablo lo dice en Efesios. El hombre por sí solo no puede pelear contra Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencias es este espíritu, dice Pablo. Son estas huestes, son estas estructuras que son invisibles al mundo material, pero que lo gobiernan. Pero también puede gobernarnos ¿a quiénes? A nosotros. Y quizás tengas que preguntarte en tu vida si has estado en algún momento gobernado por esta clase de principio diabólico. Y yo sí, en algún momento en mi vida, o varios momentos de mi vida, he estado siendo gobernado, aún en la iglesia, por estos principios. ¿Por qué? Porque desobedecí a Dios. Y encima, también, por eso les traigo a mención, el diablo me engañaba ¿con qué? Con la palabra, para justificarme. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. El mundo también es un enemigo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El término allí enemistad es hostilidad. Cualquiera que es amigo del mundo, allí la palabra es filos, se constituye en ¿qué cuanto a Dios? En alguien hostil contra Dios. Se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de ser amigo en los términos de simplemente compañía, sino que el mundo se apodera de mi estructura de vida, de mi estructura mental, de mi vida práctica. Entonces, aunque puedo venir a la iglesia, la estructura de mi vida social,
fuera de la iglesia está gobernada por ese principio. Y nosotros no nos damos cuenta, pero cada vez que estamos en el mundo y los principios del mundo se apegan a nosotros, es en ese momento en donde somos hostiles contra nuestro Dios, contra nuestro Padre, contra nuestro Salvador. Esos principios están ahí no para que el mundo se dé cuenta, porque el mundo no se puede dar cuenta de estos principios. Están ahí para que nosotros nos demos cuenta y abramos los ojos, porque estoy en una batalla. Luego el enemigo que tenemos es la carne. Pedro dice en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, y dicen que batallan contra el alma. Nuevamente un aspecto de pelea, de guerra. Allí la palabra que estos deseos carnales son deseos fuertemente arraigados a nosotros, que nos debilitan y que son parte de nuestra estructura incorporada, el chip que tenemos incorporado, que se llama viejo hombre, y que cada uno tiene el suyo. No podemos ser hipócritas entre nosotros. Si queremos ser un grupo de jóvenes que se santifique, y esta necesidad está porque la iglesia no solamente tiene que ministrar, sino también se tiene que santificar, entonces nosotros tenemos que entender que hay un chip en nosotros que nos aleja de Dios, es nuestra carne, y opera fuertemente, porque cuando no nos damos cuenta, nos desvía nuestro propio yo. Y este chip lo que hace es batallar contra el alma, ¿sí? Batalla contra lo que somos como personas, pero personas renacidas. Por eso Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, como que no pertenecen acá a este mundo, que os abstengáis. Fíjate, Jesús ha logrado la victoria, pero hay muchas exhortaciones hacia nosotros de que tenemos que dar batalla, ¿sí? Que tenemos que dar batalla. Entonces, estos tres enemigos están contra vos, y muchas veces ganan terreno en nuestra vida. Puede ser que no nos hayan derrotado completamente, pero que haya espacio en los terrenos de tu lucha, que vos sepas que el enemigo te tiene fracturado los límites. Entonces hay que empezar a reflexionar como jóvenes. Y esto no es para que pensemos en el caído de mi hermano, porque solemos nosotros enojarnos con los pecados que comete el otro, porque el otro peca a la manera en que yo no peco, ¿sí? Tenemos que dejar la hipocresía cuando hablamos con el pecado, porque todos somos pecadores y todos batallamos. Cuando abrimos los ojos entonces al pecado, entonces empezamos a entender de que estamos en una situación problemática día a día. Este mensaje no es para que te lo lleves a tu casa simplemente como un sermón más, sino para que te des cuenta de que cuando vuelvas a tu casa comienza nuevamente la batalla. Con tu celular, con tus inclinaciones, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, igual que yo. Entonces hay que comprender dónde se libra el ataque. Y normalmente nosotros tenemos lo que se llama un centro de gravedad, un sistema de valores. Y ese sistema de valores habitualmente compite con el sistema de valores que Dios quiere imponer en nuestra vida. O, digamos, no imponerlo en el sentido negativo, sino transformarnos a ese sistema de valores. Y allí se libera el ataque en nosotros, porque es cuando nuestro yo tiene que elegir hacia dónde ir, y tenemos que ser conscientes de eso. Y también tenemos que saber y comprender nuestra conducta con respecto al pecado. La batalla comienza a ser ganada en nosotros cuando tenemos los conceptos y le damos vida a esto. No significa simplemente aprender la palabra, sino también darle vida a cada uno de los conceptos que adquirimos cuando venimos a escuchar la palabra, o cuando la leemos en la casa, cuando la estudiamos en casa, cuando meditamos en la palabra. Ahora me preguntaba, ¿cómo no luchar contra el pecado? Porque existen formas de dar batalla y existen formas de no dar batalla. Acuérdense que el enemigo puede hacernos creer que estamos dando batalla, pero en realidad estar convenciéndonos y estar generando un caos en nuestra vida, en nuestro interior. Bueno, lo principal que tengo para decirte de estos 4 puntos es: no luches contra el pecado ignorándolo. A veces nosotros creemos que podemos justificar todo, y cuando eso sucede, ignoramos que el pecado no tiene justificación delante de Dios.
El hermano que hablaba acerca de eso decía que había un pastor que se extralimitaba muchas veces en sus chistes. Y llegaba un momento donde él decía, bueno, no pasa nada, total nos reímos todos, es un chiste. Pero se extralimitaba. ¿Y qué hacía el pecado? Traía más pecado. ¿Por qué? Porque su propio pecado generaba pecado en la conciencia del resto. No podemos ignorar el pecado. No podés ignorar, joven, que vos tenés pecados y cuáles son tus pecados. Mirémonos al espejo de la palabra, hermanos. Joven, mirate al espejo de la palabra. Yo no estoy pensando en vos, estoy pensando en mis pecados, pero vos tenés que pensar en los tuyos. No mires para el costado, mirá tu propia vida. Lo segundo, no luches contra el pecado entreteniéndolo. No sé qué se nos pasa por la cabeza cuando nosotros creemos que podemos controlar el pecado. Eso es como insuflar con egocentrismo o soberbia de que nosotros podemos. Y de alguna manera eso es más pecado. No podemos controlar el pecado, no podemos controlarlo, ¿sí? No podemos controlarlo. Así que no podemos entretenernos creyendo de que, bueno, un poquito hoy, un poquito mañana, el pecado comienza así, termina destruyéndonos. Entonces, no luches entreteniendo al pecado. Lo tercero, no luches contra el pecado complaciéndolo. A veces el pecado genera una sensación de gratificación, y más cuando ese pecado viene precedido de una tentación. No todos los pecados parecen ser tan malos. Parecen ser, estoy diciendo. Sin embargo, delante de Dios, son malos. De hecho, cuando una persona peca, siente que ha obtenido una satisfacción. Pero esa satisfacción, ¿lo llena realmente? No, ¿por qué? Porque esa satisfacción lo seduce y lo esclaviza ¿hacia qué? Hacia más pecado, hacia más pecado. Cuando complacemos un pecado creyendo que del pecado obtendremos satisfacción, terminaremos siendo mucho más esclavos en la medida en que el tiempo avance, mucho más preso, mucho más arraigado, a tal punto de que sintamos de que estamos totalmente perdidos. No luches también contra el pecado cambiándolo. Lamentablemente a veces un pecado nos lleva a otro, en el sentido de intercambiarlo. Por ejemplo, cuando algo toca mi orgullo, como este mensaje, a veces me vuelvo autocompasivo y autodefensivo y empiezo de esa manera a justificar mis malas acciones. Entonces, un pecado de orgullo termina siendo otra clase de pecado, creyendo que soy un pobrecito delante de Dios. Y no, somos responsables delante de Dios, cada uno de su propia vida, pero también nosotros responsables los unos de los otros en ayudarnos. Por eso no hay que ignorar, no hay que entretener, no hay que complacer y tampoco hay que cambiar los pecados. El pecado siempre es pecado. Esa no sería la forma con la cual hay que luchar con este mal que nos rodea y que a veces puede tocar nuestra vida. Ahora, ¿cómo luchar contra el pecado? Bueno, inicialmente debemos reconocer nuestros pecados. Debemos reconocerlo. Estamos diciendo que no hay que ignorarlo, no hay que entretenerlo, no hay que complacerlo, no hay que cambiarlo. Lo que sí debemos hacer es reconocer nuestro pecado. A veces hay pecados que son ocultos aún a nuestro reconocimiento, como dice el salmista. Líbrame de aquellos que son ocultos, pero a veces hay que decirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué siempre caigo y repito y es un círculo vicioso con respecto a mis caídas? ¿Por qué, Señor, no puedo sostener mi relación contigo? ¿Por qué? Bueno, porque no lo reconocemos, en definitiva, porque somos duros a la palabra de Dios. Y yo pensaba en esto, si soy orgulloso a tal punto de creerme humilde o superior moralmente a mi hermano, eso debo reconocerlo. Hay gente orgullosa que cree que es muy humilde. ¿Y eso qué es? Es pecado. Si en mi corazón albergo broncas y raíces de amargura, que todo lo veo mal en ciertos hermanos, esto también debo reconocerlo. Hay gente que alberga broncas en la iglesia. De hecho, yo sé que en el grupo de jóvenes hay broncas entre ustedes. Y eso hay que sanarlo, hay que recuperarlo. Hasta que ustedes no trabajen eso como hermanos en Cristo, en la iglesia no va a haber una santificación real. Y eso nosotros lo sabemos como líderes, por eso se lo decimos. Si tengo pensamientos lujuriosos, debo reconocerlo. La lujuria es un pecado más, ¿sí? Por ahí el celular me tienta
Mejor borrar el Instagram, ¿sí? Si ofendo y me cuesta pedir perdón, también debo reconocerlo. Primero ante Dios. Si soy egoísta y no comparto, no bendigo y pienso solamente en mí, también tengo que cambiar. ¿Para qué Dios me bendice? ¿Para mí solamente, para mi propio egoísmo o para hacer una bendición hacia los demás? Si soy envidioso y soy capaz de desear lo malo cuando otro obtiene un bien, ¿lo reconozco? ¿Qué pasa si prejuzgo a los hermanos creyendo que siempre tengo razón en lo que pienso, aún sin tener evidencia? Eso también es pecado. Si miento como mi primera reacción ante los problemas o dificultades, viste que hay facilidades muchas veces para que eso se dé. Hay gente que dice, bueno, yo no soy lujurioso, pero resulta que sos un mentiroso, porque esa es la primera reacción que tenés ante una dificultad. No te bancás los problemas en los que te metés y después mentís. Bueno, eso es pecado también. Cuando soy reacio al consejo de Dios y me comporto quizás como alguien que siempre rechaza la autoridad, o cuando uso la autoridad como alguien que es déspota, creyéndome superior a los demás, porque tengo autoridad, porque alguien me la dio. Mirar nuestro pecado de frente es el inicio de la batalla, jóvenes. Mirar tu pecado de frente es el inicio de tu batalla, porque te estás dando cuenta de que hay que luchar. Y si amás a Dios, entonces vas a dar la batalla, vas a ser consciente de esta. Te vas a levantar a la mañana y vas a decir, no importa tu ministerio, no importa si venís simplemente una vez cada tanto, no importa si sos un líder o si sos un anciano, no importa si sos un simple ministro o simplemente sos parte de la congregación, no importa, la batalla la estás dando si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Lo segundo, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Cuando lo reconozco, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer, yo miento, y miento demasiado. ¿Qué tengo que hacer? Reconocerlo, y lo segundo, arrepentirme. Arrepentirse implica dolor, pero también implica cambio. Arrepentirse implica tomar conciencia de que eso me está destruyendo, pero también implica empezar a dar batalla y seguir al Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿Dios qué es? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dios nos perdona, sí o no? Sí, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar. El arrepentimiento es parte de una lucha. Nosotros como creyentes nos arrepentimos cuando conocimos a Cristo, pero vivimos en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque batallamos contra un pecado, contra el pecado en general, que es una batalla fuerte, que muchas veces nos va a ganar. Entonces debemos ver al pecado como Dios lo ve. Y acá esto te va a ser de gran ayuda. Si vos algún momento estás siendo tentado y no sabés por qué esa tensión, entonces decile, Señor, quiero ver esto como vos lo ves. Y el Señor te va a ayudar a que puedas vencer. ¿Cómo no te va a ayudar si Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús? Después de arrepentirnos debemos buscar entonces obedecer a Dios, que ese es el tercer aspecto. Nuestro viejo hombre está viciado de deseos engañosos, dijo Pablo allí en Efesios capítulo 4, verso 22. Y estos deseos nos hacen creer que el pecado satisface. Sin embargo, el pecado contrista al Espíritu Santo, que es Dios en nuestro corazón. Y cuando creemos que el pecado nos está satisfaciendo, en realidad el pecado que está haciendo nos está destruyendo. Está destruyendo la salvación que Dios produjo en mí, el gozo de esa salvación. Dios solo puede satisfacer nuestra vida. Él puede solamente darnos contentamiento, Él puede solamente llenarnos. Pero para eso hay que cambiar la mente. Para eso tenemos que ver al pecado como Dios lo ve. Dios te va a asistir para que le obedezcas. Eso está en toda la palabra. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, entonces Dios se va a encargar de asistirte cuando seas débil, para que ganes la batalla.
en tu día a día. No vamos a poder ser como Jesús en los términos de su perfección. Pero el diablo no nos va a destruir si nosotros damos batalla tomados de la mano de Él, del Espíritu Santo. Finalmente debemos elegir hacer lo correcto. ¿Viste cuando Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir? Toda la armadura, no dice ponete los calzones solamente, no, ponete toda la armadura. ¿Por qué? Porque Satanás ataca por toda tu estructura, si vos la ves a esta lucha como la lucha en la antigüedad en Roma. Los romanos solían salir a la batalla bien armados, bien forjados. ¿Por qué razón? Porque la batalla iba a ser dura y podían perder su vida simplemente por un corte profundo en un brazo. Entonces tomaban desde el yelmo, la pechera, la coraza, la espada, el escudo, el calzado. Y Pablo dice hay que orar mucho. La oración en esa estructura de defensa es lo que forja nuestra relación con Dios. Y esto de ponerse la armadura es algo conceptual, pero también tiene que volverse práctico, porque debemos estudiar. Miren, vamos al Salmo 119. Ya termino en un ratito. Salmo 119, acompáñame a leerlo. Verso 11. A ver, una joven que lo lea. ¿Qué dice? Bien. Ponerse la armadura de Dios implica estudiar la palabra. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos. ¿Cuál es el resultado? Para no pecar ¿contra quién? Contra ti, contra el Señor. Entonces el resultado del estudio de la palabra tiene que ser práctico. Si no es totalmente inútil. No porque la palabra de Dios no tenga efecto, sino porque no les das espacio a la palabra en medio de tu batalla diaria. Estudiar la palabra tiene que ser algo de todos los días, porque es la palabra de Dios la que mantuvo firme a Cristo, porque Cristo confió en la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos va a ayudar cuando estemos en situaciones de batalla contra el pecado, para no pecar contra ti. Lo segundo está en el verso 169 y 170, a ver un varón. Allí en el Salmo 19, 169 y 170. ¿Qué dice? Vamos, algún. Lo segundo es que debemos orar todos los días. Si estamos dando batalla, debemos orar todos los días y rendir cuenta a Dios, nuestro capitán, a nuestro Señor. Señor, en esto cometí un error, Señor, en esto pequé. Señor, ayúdame, perdóname. Si vivimos en esa conciencia, es probable que Satanás huya de nosotros continuamente y podamos experimentar una vida santa superior a la que estamos viviendo hoy. Estudiar la palabra para no pecar contra el Señor, orar todos los días. ¿Para qué? Para ser librado, decía allí el salmista. Y finalmente, ¿qué dice el verso 63? A ver, ahora el que lo quiera leer. El 63, 119, 63, perdón. Muy bien, estudiar la palabra, orar todos los días y congregarnos para ser animados. Compañeros, ¿soy de quién? De todos los que te temen, dice allí el salmista, y guardan tus mandamientos. Hay que congregarse. Acá nadie te va a pedir que tengas un presente, ¿viste? Porque si el día que faltás, entonces perdiste una batalla espiritual. No se trata de eso. Se trata de que entiendas que en el centro de la congregación está el Señor, está la exhortación, está el testimonio, está el lugar donde vos podés decirle a otro hermano, estoy perdiendo la cabeza con un pecado, no quiero llegar a pecar, quiero evitar esto. Este es el lugar, para que en vez de pelearnos por culpa del pecado, nos animemos contra el pecado. ¿Se entiende? Finalmente, Dios nos promete victoria.
Victoria sobre Satanás. Dice, someteos pues a Dios, allí en Santiago 4:7, no lo busquen. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Allí, resistir al diablo significa resistir una fuerza que se opone, resistir una influencia que está tratando de vencerme. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, Él dice, sométanse a Dios. A ver, Satanás lucha contra vos, ¿le vas a ceder? Bueno, todos diríamos, no le quiero ceder. Bueno, entonces, ¿cómo lográs no ceder? Bueno, sometete a la voz de Dios. Sometete a su palabra. Él es el capitán de tu vida. Él tiene que ayudarte y Él te va a ayudar. No te resistas a Dios, porque cuando te resistís a Dios, entonces dejás de resistir ¿a quién? A tu enemigo. Y ahí perdés. Acércate a Dios, Él te va a limpiar y te va a purificar el corazón. Miren, hermano, tan alto que no puede ir arriba de Él, tan bajo que no puede, nadie se puede escapar de Dios, pero tampoco del amor de Dios. Y eso es lo mejor. También podemos vencer al mundo. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Parece medio redundante, Juan. Pero lo que está diciendo es, vive tu fe. Vive tu fe. Si tu fe es Jesús y Jesús ha vencido al mundo, entonces viví tu fe, viví a Jesús. Porque Él venció al mundo y por lo tanto vos también lo podés vencer. Y esto implica muchas veces reconocer que yo le fallé a un hermano, implica reconocer que yo le fallé a otro, implica reconocer que le fallé a Dios también. Implica eso. ¿O acaso nadie le falló a un hermano? Nadie tiene que llamar a un hermano y decir, perdón, hermano, yo pensé que estaba haciendo esto, me equivoqué, perdón. Tan difícil es. Tenemos al Espíritu Santo dentro, jóvenes. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay victoria sobre la carne. Pero ¿qué hay que hacer con la carne? Mortificarla. Porque el Señor ha ganado la batalla. Pablo dice que el pecado murió hacia nosotros, pero a veces nosotros en nuestra carne nos volcamos hacia el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarle al Espíritu Santo que conduzca nuestra vida. Y el Espíritu Santo va a inclinarnos para obtener bendición y victoria. Y esta victoria no es por legalismo, no es porque nosotros podamos contra el pecado. ¿Quién puede contra el pecado? No, nadie puede, pero Dios sí puede en nosotros. Pero también no hay que ser pasivo. Si te das cuenta que hay una lucha en tu vida, sea la que sea, el pecado que sea, es el momento. Es el momento. Finalmente concluyo con esto. Debemos aceptar que estaremos en lucha contra el pecado toda nuestra vida. Y eso es así. No importa si tengamos 50 años de convertido, la lucha del pecado va a ser en la cual obtuve quizás una caída, quizás una victoria, pero mañana seguiré estando ¿en qué? En lucha. No podemos perder la conciencia. Pero esto es muy bueno porque luchamos a partir de que el Espíritu Santo está en nosotros. Mirá, si vos te reconocés como hijo de Dios, entendés de que el Salvador está en tu corazón, el Espíritu Santo está allí, entonces lo mejor que te puede pasar es ser consciente de esta lucha, porque justamente eso es un indicio de que sos salvo. Si odias al pecado, entonces ese es un indicio de que sos salvo. Si sentís que le fallaste a Dios a causa del pecado, ese es un indicio de que sos salvo. Entonces debemos aceptar que toda la vida vamos a estar en lucha y no va a haber un solo momento donde por creernos fuertes obtengamos victorias, todo lo contrario, sino por la gracia de Dios y el Espíritu que está en nosotros que podremos dar alguna batalla contra el pecado. Debemos reconocer también que hemos perdido batallas por más o menos tiempo. Yo les pregunto a todos, ¿alguien ha perdido batallas contra el pecado? Levante la mano.
Bien, bien, eso era lo que quería ver. Pero somos conscientes de que estamos en batalla. ¿Por qué sirve reconocer que hemos perdido batallas? ¿Por qué sirve darnos cuenta de que hemos tropezado contra el pecado? Porque eso nos hace aceptar lo débiles que somos en humildad. Y decir, Señor, reconozco que en este sentido te fallé. Reconozco que necesito de tu ayuda para poder resistir contra el pecado. Y eso va a ayudar a que nosotros podamos darle gloria al Señor cuando tengamos victoria. Debemos también afirmar que esa conciencia de pecado cuando luchamos, cuando damos la lucha, no debería promover ideas de que no somos salvos. Y es importante esto, porque más allá de tu pecado, lo importante es tu conciencia delante de Dios. Y caer en pecado, como nos ha pasado a todos, no necesariamente implique la pérdida de tu salvación, pero quizás sí mucho tiempo de la pérdida de tu gozo con respecto al Señor y con respecto quizás a otras cuestiones que el pecado traiga. Lo importante es que entiendas de que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con todos ellos. La presencia del Espíritu Santo es el fundamento que nos va a ayudar a resistir, a alejarnos del pecado, pero también a guiarnos al arrepentimiento si hemos caído. Y más si somos hijos de Dios. Si pecas, no te alejes de Dios creyendo que Dios ya no te ama. Todo lo contrario, acércate a Dios. Y también acércate a alguien que te pueda ayudar, la iglesia, para que nosotros podamos servirte en este sentido como hermanos. Debemos advertir también que la práctica del pecado, ¿sí? Como no existiera lucha o tensión en nosotros, es un indicio de que quizás tenga que plantearte algo con respecto a la fe. Una cosa es que nosotros caigamos y nos arrepintamos, pero otra cosa es vivir sin conciencia del pecado, vivir en práctica del pecado. Guarda con eso, porque en ese caso yo te diría, reflexioná sobre tu salvación, sobre si hay verdadera fe. Porque la verdadera fe del creyente, cuando peca, lo convence de que está fallándole a Dios y hay una lucha en su interior. El Espíritu Santo nunca desea que el creyente esté entregado a la práctica del pecado. Por lo tanto, si hay una práctica con respecto a esto, evalúa tu situación delante del Señor. Alguna vez yo lo hice, yo lo conté. Yo después de bautizarme, tendría 15 años cuando me bauticé, estaba en una situación mental crítica, no sé por qué, no sé, no lo sé. Tenía pensamientos negativos, estaba como en una depresión y yo no hablo mucho, obviamente no hablaba mucho esto en casa. Y tampoco lo hablaba en la iglesia, no sé por qué. No tenía confianza. No tenía confianza con los hermanos en ese momento, sentía que me iban a juzgar. Y yo estaba en los ministerios y el Señor había abierto puertas, pero me sentía atrapado con respecto a unas cuestiones mentales y también con respecto a otra clase de pecado. Y me acuerdo que cada vez que hablaban del sermón evangelístico, yo sentía como que el Señor me estaba clavando un puñal en el alma. Y yo decía, ¿por qué experimento esto? Si yo realmente, Señor, te entregué mi vida. Pero en realidad estaba luchando con el pecado aún cuando me bauticé. Pasaron 3 años y voy a un campamento al INDE entre los que fui y habló Marito Mulk. Y recuerdo que estaba la música emotiva porque a Marito le gustaba hacernos reflexionar también desde la emoción, ¿no? Yo les puedo asegurar que si yo les pongo una música acá emotiva, estaríamos en otra sintonía emocional. Y después de que él habla acerca de Cristo y él habla acerca de no convencernos con respecto a la salvación, llegó un momento donde me quebré. No quería quebrarme porque tenía miedo, hermanos, de que en la iglesia me juzguen. Esa era la realidad. Tenía un miedo de que volver a la iglesia y que todos me señalen, ¿cómo si te bautizaste? ¿Cómo si esto? ¿Cómo si lo...? Tenía miedo y vergüenza. Y recuerdo que hice la oración de fe. De vuelta. Buscaba sentir que era perdonado. Y hice la oración de fe y no sentí que fui más perdonado. Esa es la realidad. No sentí que fui más perdonado. No sentí de que Dios me haya liberado. De hecho, hasta tenía vergüenza de estar diciéndole nuevamente, Señor, fracasé tanto. ¿Cómo puede ser?
Todo desde los 6 años yo había confesado que había sido salvo, había vivido cerca tuyo. Era chico y pensaba en muchas cosas de Dios. Me acuerdo que aprendía cosas con respecto a Dios de muy chiquito. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esté ahora a los 18 años nuevamente pidiéndole perdón a Dios delante de mis amigos? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir cuando vuelva a la iglesia? Fuiste un hipócrita, tenía un miedo. Pero dije, tengo que ser valiente al menos una vez en mi vida. Y fui valiente y le dije al Señor, perdóname por mis pecados, quiero ir al cielo. Y yo sabía que iba a ir al cielo. Pero me acuerdo que ese fue el principio de muchas liberaciones que Dios hizo en mi corazón, de muchas batallas que di. A veces hay que tomar medidas drásticas cuando confrontamos realidades que parece que no vamos a poderlas superar, porque sentimos que el pecado nos pasó por arriba. Esa vez me acuerdo que volví a la iglesia y tenía vergüenza de decirle a mi papá, acepté a Jesús. ¿Por qué? Porque yo estaba bautizado. Llegué a la iglesia y me acuerdo que nadie me dijo nada, pero todos sabían. Se generó un revuelo porque el Mati se había convertido nuevamente. Había sido noticia en muchos lados y se generó un conflicto en ese campamento. Yo cuando llegué hablé con los pastores en ese momento y ellos me dijeron, quizás Mati venías atrapado en un círculo donde no sabías cómo salir y quizás nosotros no te ayudamos. Pero la realidad es que nadie es salvo simplemente por hacer una oración de fe. Sos salvo porque crees en el Señor y creías en el Señor, sí. Y bueno, ¿cómo no hablaste antes con nosotros? Yo tenía miedo. Los había prejuzgado, creía que ustedes no me iban a escuchar. Miren, hermanos, las batallas se dan contra el pecado en diferente índole, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene victoria. No importa la situación en la que hayas llegado hoy, hay victoria. Más o menos tiempo hay victoria, pero es un día de batalla, un día a la vez. Finalmente debemos confiar que la victoria sobre el pecado está arraigada en Jesús, no en nosotros. Está arraigada en el Señor. Y esto significa que cuando estamos luchando contra el pecado y circunstancias en nuestra vida, muchas veces vamos a querer centrarnos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer para cambiar eso. Y no se puede. Por eso les comentaba acerca de de mi experiencia. No se puede. No sé por qué no podía. Mi mente no podía. Yo quería convencerme hasta que tuve que reflexionar en mi situación y decirle al Señor, no importa, capaz que soy salvo, pero perdoname, Señor. ¿Por qué? Porque había en mí un montón de cargas que se las tenía que entregar al Señor. Y el Señor permitía que esas cargas capaz que hasta me hundan para que llegue ese momento de conflicto y comience a obedecerle quizás realmente, no sé, porque todavía tengo que seguir obedeciéndole. Muchas veces cuando luchamos contra el pecado creemos que aún en esa circunstancia nosotros tenemos que dar la batalla simplemente nosotros. Queremos modificar y la realidad, estimados jóvenes, es que no lo vas a poder hacer por tu propia voluntad. No vas a poder modificar nada de la estructura de tu vida si no te centrás en Jesús. Muchas veces miramos para abajo y nos miramos a nosotros y queremos forjar un cambio de conducta exterior y Dios no quiere hacer eso. Dios quiere que te conflictúes, pero que te conflictúes allí en tu corazón para que se lo entregues a Él y para que de esa manera comiences a dar una batalla conforme al plan que Dios tiene para tu vida. Porque Dios en esta batalla que está dando también tiene un propósito de transformación para tu corazón. Porque cuando damos batalla estamos actuando como Jesús. Cuando damos batalla estamos queriendo que Dios coloque su propósito en nosotros y nosotros poder cumplirlo, manteniendo la mirada fija en Él. Hay muchas cosas para decir, pero pensaba en esto. Quizás la batalla contra el pecado sea la más difícil que estás atravesando en tu vida. Quizás la batalla contra el pecado sea una reflexión de lo que tu vida ha sido hasta hoy. Quizás la batalla contra el pecado sea la decisión que tenés que tomar hoy
para no volver a caer en ese pecado que te tiene esclavizado. Quizás la batalla contra el pecado sea mantenerte firme porque sabes que Satanás te quiere destruir. Bueno, Jesús no te ha dejado solo. El Espíritu Santo está en tu corazón, Dios está en tu vida y tenés todos los medios, tenés la palabra, tenés la oración, tenés la iglesia, tenés el consejo sabio, tenés el pastoreo, tenés un montón de recursos de Dios para guiarte en medio de esta batalla y para que salgas victorioso. Así que vamos a orar, pero lo vamos a hacer de manera diferente, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a separarnos para orar, Y júntense de a 2 o 3. Yo preferiría que se junten de a 2. Vamos a tomarnos 5 minutos para orar por las batallas que damos. Quizás no se las tenga que contar al hermano, quizás todavía te cueste decirle al joven que tenés enfrente tu batalla. Pero orá por tus batallas y por la del hermano que está enfrente tuyo. Así que vamos a separarnos para orar y después en 5 minutos, vamos a tomarnos, 5 minutos, Nico, cerrás vos la reunión.